Hace exactamente 15 años asesinaban a Nora Dalmazo en la casa donde vivía en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Hoy Marcelo Macarrón habló cuando llegó a los tribunales donde, bueno, está imputado y comenzó el juicio sobre él. Esto decía. ¿Cree que se va a llegar a la verdad? Para eso me puse a sentarme en el banquillo del acusado. ¿Tiene miedo de quedar detenido, Macarrón? No, no tengo miedo. No sé si vamos a encontrar justicia, pero mi papá es inocente. Lo más importante me parece llegar a la verdad, pero ¿cómo Lo más importante es que mi papá salga. ¿Cómo llegar a la verdad? Que investiguen, que hagan lo que tienen que hacer, que investiguen. No, ¿cómo voy a estar inconforme? O sí, eso, después de 15 años. El hecho de que es haya, un mamarracho. el hecho de que haya un jurado popular, ¿le preocupa? Me preocupa como todo. ¿Cómo vive esta situación, doctor? Con mucha angustia. Mucha angustia. Hoy mismo va... No, mañana. No, mañana. Bien. Macarrón, es muy contundente el fiscal en su hipótesis al decir que usted planificó todo, incluso con un sicario especializado en sexualizar la escena del crimen. Pizarro es un mamarracho como fiscal, discúlpeme. No investigaron lo que tienen que hacer. ¿Cómo está, doctor, en esta previa? ¿Cómo ha pasado estas Muy horas? ansioso, muy ansioso. ¿Cree que se puede esclarecer todo? Bueno. Es muy difícil después de tantos años, ¿no? Marcelo, ¿quién mató a Nora Dalmazo? Mira, si lo supiéramos estaríamos acá. ¿Sospecha de alguien, Marcelo? No. ¿Quién o quiénes mataron a tu madre? Justamente con mucho dolor porque la principal víctima en todo esto es mi madre. Y no Facundo, podemos ¿usted va a saber quién es. acompañar en todas las audiencias a su padre? ¿Va a declarar Facundo? ¿Para ustedes, Facundo? Sí, vamos a declarar. ¿Por qué creen que quizás... Que soy inocente. ¿Qué quisieran decir en memoria de Nora? Que le extrañamos muchísimo. Sí, estamos acá para reivindicarlo. Bueno, qué declaraciones, ¿no? Contundentes. Soy inocente, dice Marcelo Macarrón, acompañado por sus hijos, por su hijo, su hija, que también lo entienden inocente, ¿no? Y están ahí para demostrarlo, dicen en estos testimonios. Estamos con Sergio Farera, con Sebastián Domenech, trabajando allí en el lugar, en la provincia de Córdoba. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, hoy fue este primer capítulo, ¿no? Donde escuchamos la lectura de la acusación de la Fiscalía, que concretamente dice que Macarrón ordenó el asesinato de su esposa, que había ahí una ruptura matrimonial en marcha y que él se negaba a repartir esos bienes que podían estar en disputa, ¿no? Algo que está muy cuestionado por la familia y por del entorno de Macarrón, ¿no? Sí, Franco, Sergio, bueno, la acusación es contundente. Como hoy hablamos con Sergio, ¿no? También antes de la audiencia, la acusación es contundente, es el autor intelectual del crimen, pero hay tanta contundencia por un lado que falta en realidad pruebas. A ver, lo que nosotros analizamos, tampoco queremos generar demasiada opinión, pero faltan pruebas sólidas, así como es sólida la acusación. En cuanto a las pruebas, por ahora, bueno, vamos a una audiencia y lo que pudimos leer de antemano no viene sólido en cuanto a las pruebas. Seguramente el fiscal la debe tener, pero hoy nos llamó la atención algo que estuvimos hablando incluso con Facundo y con Valentina, los hijos de Nora Dalmazo y de Marcelo Macarrón, que tiene que ver con la acusación directamente contra alguien que ya pasó por la justicia y que dejó su ADN, y ellos van a apuntar ahí, van a enfocar, obviamente, la inocencia de Marcelo, y van a enfocar en una persona que ya declaró. Ellos dicen que él es el asesino. ¿Quién? Bueno, sí, eso es lo que sucedió en la jornada de hoy, Franco. A ver, es un juicio atípico, creo que esto no es un dato menor, que la inocencia o culpabilidad de Marcelo Macarrón la va a definir ciudadanos de pie, 8 personas, 4 mujeres, 4 hombres, junto con 2 miembros del tribunal, que van a decir es culpable o inocente. Por eso esto puede gravitar un poco el resultado de este juicio más allá de lo que contaba Seba. ¿Qué pruebas hay? Si van a ser cuestionadas, si no. Y el otro condimento, no menor tampoco, Franco, es que si de todo este proceso que va a durar unos 3 meses surge algún indicio, alguna prueba concreta de quién o quiénes pudieron haber sido los asesinos de Nora Dalmazo, va a quedar olvidado porque prescribió la causa. Vos lo decías en la presentación, pasaron casi 16 años, ¿no? Claro, no, pensaba, Sergio, se iba a preguntarles, esto del juicio por jurados no es un elemento menor, es un elemento muy importante. Recién decía, son ciudadanos los que van a decir si es culpable o inocente. Marcelo Macarrón, que tiene algo muy elemental y muy importante, que es la declaración de sus hijos, ¿no? ¿Pesa eso en el juicio que tanto su hijo como su hija estén ahí acompañándolos, diciendo nosotros creemos en la inocencia de nuestro papá?
Sí, nos sorprendió mucho, por lo menos en lo personal, Sergio, a mí, verlos llegar juntos. Está toda la familia unida, porque estaban los Macarrón, estaban los Dalmaso, son los hijos también, llegaron juntos, evidentemente creen, obviamente, en la inocencia de Marcelo Macarrón. Y bueno, lo del juicio por jurado es un doble filo, como cada juicio por jurado, porque por un lado, la escuela que está a favor del juicio por jurado, el sentido común, te dicen, el sentido común, la lógica del ciudadano común hacen que entiendan bien el hecho que le van a explicar en estas audiencias y ellos decidan si es culpable o no culpable. Son los jueces del hecho. Los jueces del derecho son los jueces convencionales, los de siempre. Sí, claro. Y ahí donde uno dice, bueno, la justicia convencional es la que tal vez en este caso debería de entrada decir, acá no hay pruebas, que son los que siempre están acostumbrados a todo esto, a cuando hay prueba, olfatean cuando hay o no hay. ¿Qué elemento importante, dirías, tiene la acusación sobre Marcelo Macarrón, estando él en Uruguay en el momento en el que se produce el asesinato hace 15 años? Para mí, de todo lo que está en lo que analizó el fiscal, tal vez es el testimonio de Alicia Cid, sindicada como amante de Marcelo Macarrón. Ella era empleada judicial, pasó por un tema psiquiátrico, de tratamiento psiquiátrico, y en ese momento estaba con Macarrón y dice que era una persona que cuidaba mucho su dinero. En eso se basa el fiscal para decir, ¿vieron? Acá es donde el Macarrón, el viudo, no quería eventualmente ceder los bienes porque el sostén económico de ese matrimonio, dice el fiscal, era Macarrón. Eso por un lado, y el otro que tenía mucho miedo, a tal punto que, según ella dice, se fue de la provincia de Córdoba, donde se internó junto a un grupo de monjas en Misiones, y luego hoy obviamente está convocada a juicio. Se desconoce el destino hoy en día de esta mujer, ¿no? En ese contexto también se le suma el testimonio de Gastón Zárate, el perejil, que dice haber escuchado obviamente a las dos partes discutiendo y que él le decía que esto se iba a terminar, que lo tenía cansado. Y también el testimonio... Pero Gastón es parte de esto. De los amantes de Nora Dalmanzo. A él le apuntaron, ¿no? A Gastón le apuntaron como que había sido él el asesino, el supuesto asesino. Sí, hay una historia ahí tremenda porque... Sí, es verdad. Es verdad que no fue todavía citado a declarar. Él todavía no lo citaron, tal vez pase, siga de largo, pero yo creo que lo van a citar. Y esto se suma a lo de Gastón Zárate, el perejil, los policías que presionaron a sus compañeros, también pintores que estaban trabajando en la obra, en la casa de los Dalmaso, de los Macarrón, para acusarlo y señalarlo a Gastón Zárate. Después se descubrió todo esto, por eso el perejil de entrada quedó al margen de todo, ¿no? La última línea para que todo el mundo pueda seguir este crimen de Nora Dalmaso, ¿quién puede explicar por qué pasaron 15 años y llega un juicio 15 años después, en pocos segundos? ¿Cómo podemos contar esta parte de la historia que es difícil de explicar? Para mí, inoperancia judicial en gran parte, y después obviamente hay un círculo cerrado que hizo mucho silencio, tiran una danza de nombres sobre que tienen información, pero nadie aparentemente la da ante la justicia, ¿no? Claro, y que se reflejan números en 300 testigos, bueno, ahora en el juicio, pero en varios fiscales, en 5, ahí tenés una explicación de cómo pasa el tiempo, en varias hipótesis, varios sospechosos. Cada sospechoso tenía una hipótesis nueva en sus espaldas, y entonces, claro, ahí vas entendiendo que van descartando una cosa, van descartando la otra, van sacando un fiscal, van sacando al otro, va pasando el tiempo. Ya sabemos cómo es la justicia en todo sentido. Imagínate que todos estos cambios generaron el paso de los años. Y bueno, llegamos a esto que uno se pregunta si es justicia real o no. Día 1, seguimos el trabajo de ustedes. Gracias, Sergio Farela. Gracias, Seba Domenech. Un saludo para los dos allí en la provincia de Córdoba. Una historia que lleva 15 años, pero el juicio está empezando.